A lo largo del tiempo, estos 5 años que estuvimos realizando el estudio, evaluamos 3 cortes diferentes que son poblaciones estudiantiles que se han visto afectadas por estas interrupciones de clase. Cada una con desafíos diferentes y cada una con un impacto a su medida mayor. Podríamos empezar con la cohorte número 1, que es la más afectada, podríamos decir, los estudiantes de séptimo grado que estaban cursando séptimo grado en el año 2020. Como todos sabemos, esta parte es una transición vital desde primaria a secundaria. Se involucran más materias, se involucra contenido mucho más especializado y se requiere tiempo para poder avanzar. Y el impacto de pasar de una clase presencial a no tener clase por... Y está con nosotros la periodista María Alejandra Carrasquilla. Cada lunes nos trae temas interesantes relacionados con las ciencias, desde ciencias naturales, ciencias exactas, hasta ciencias sociales. Ella abarca de todo. Y hoy con un tema sumamente importante y necesario. Y créame, para mí, la base de la ciencia es el tema que van a tratar hoy. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Matiel, y a todos los que nos escuchan. Entre el 2020 y el 2025, los estudiantes panameños han perdido aproximadamente 490 días de clases presenciales por las distintas crisis que ha atravesado Panamá, como la pandemia por la del COVID-19, las protestas por el descontento nacional, que fue en el 2022, la crisis por el contrato minero en el 2023 y las protestas por la reforma a la Caja del Seguro Social 2025, y todavía estamos algunos sectores están en protestas. Estas interrupciones han generado un impacto directo en la población estudiantil. ¿Cuáles han sido esas consecuencias? Pues Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá realizaron un estudio, un sexenio perdido, un informe que analiza los efectos económicos y sociales de las irrupciones educativas en Panamá. Hoy en Ciencia para Todos nos acompaña Aarón Murillo, de Jóvenes Unidos por la Educación, para abordar los hallazgos de esta investigación. Bienvenido, Aarón. Hola María, hola Magdiel, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Gracias por permitirnos el espacio para conversar de este tema tan importante. Sí, en el estudio Un sexenio perdido cuantifican los días perdidos por los años y también el impacto acumulativo por corte. Aarón, ¿podrías detallarnos estas cortes y los impactos de cada una de ellas y también las vulnerabilidades académicas que enfrentan los estudiantes? Claro que sí, María. A lo largo del tiempo, estos 5 años que estuvimos realizando el estudio, evaluamos 3 cortes diferentes que son poblaciones estudiantiles que se han visto afectadas por estas interrupciones de clases. Cada una con desafíos diferentes y cada una con un impacto a su medida mayor. Podríamos empezar con la cohorte número 1, que es la más afectada, podríamos decir, los estudiantes de séptimo grado que estaban cursando séptimo grado en el año 2020. Como todos sabemos, esta parte es una transición vital desde primaria a secundaria. Se involucran más materias, se involucra contenido mucho más especializado y se requiere tiempo para poder avanzar. Y el impacto de pasar de una clase presencial a no tener clase por varios meses, a luego tener un sistema paliativo de clases virtuales, creó un impacto en ellos, en lo que ha sido su lectura comprensiva, matemáticas, idiomas y sobre todo la interacción social, porque eso es un componente que la educación presencial no se puede sustituir. Uh-huh. Esa interacción social de los estudiantes y el profesor y los estudiantes entre sí. Ahora vamos al cohorte número 2, que son los estudiantes que estaban en cuarto grado en el año 2020. La educación primaria, donde en este preciso año se está realizando la segunda poda sináptica en el cerebro. Las podas sinápticas son procesos por el cual el cerebro corta, por decirlo así, ciertos caminos neuronales que no se han utilizado. Eso se hace primero a los 4 años y el segundo poda neuronal es entre los 11 y los 13 años. Cuando se realizan estas podas neuronales y esos caminos del cerebro no han sido estimulados, ya sea en conversaciones, en interacciones con texturas, en interacciones con personas, con otros niños,
ese avance se pierde o ese potencial que el estudiante pudo alcanzar se pierde. Y el tercer cohorte es el impacto tardío que vienen a ser siendo nuestros estudiantes que estaban ya en una etapa final del desarrollo escolar, pasando a una etapa universitaria. Los estudiantes que estaban en 10º grado, ya sea que estuvieran en comercio o estuvieran en ciencias, habían materias especializadas, álgebra, química, física, contabilidad, que ya requieren un nivel de atención muy especial, que requieren horas de estudio, que requieren colaboración. Y esta es una parte vital de esta última etapa de la escuela, la colaboración entre sus pares. No solamente hacer la tarea, sino es interactuar con los que tenemos en nuestro salón de clases para lograr ese objetivo. Y ellos fueron tremendamente afectados también en toda esta transición de la escuela a una vida de adulto. Sí, aquí señala que todas las cortes tienen una mayor probabilidad de perpetuar los círculos de pobreza familiar. Exactamente. Todos sabemos que la educación, o consideramos la educación como el mayor catalizador de movilidad social. Si no educamos o si no obtenemos nuestros días efectivos de clase, tenemos menos información, tenemos menos herramientas. Y al tener menos herramientas, esto se traduce directamente en menos oportunidades laborales. El impacto de la pérdida de clases presentó un marcado sesgo de género, según el estudio. ¿Cómo ustedes desarrollaron esos datos, Aaron? El impacto que tuvo el género en el estudio, claro que sí. En las áreas, podemos empezar con las áreas de difícil acceso, y allí encontramos dos ejes importantes. Las áreas de difícil acceso tenían mucho menos conectividad, mucha menos infraestructura y mucha menos oportunidad allí. Y también está la parte, como mencionabas, de la mujer. Efectivamente. Aquí tengo un indicador que el desempleo juvenil en el 2024 fue para los hombres de 13.70%, mientras que el de las mujeres el 23.40%. Exacto. Y también tienen la población nini, aunque no es ninis, no trabajan ni estudian. Que no trabajan ni estudian, exacto. De los hombres se presentó un 18%, mientras que de las mujeres el 33%. Wow. Exactamente. Es abismal la diferencia. Es una diferencia muy marcada, y estas personas que están en un estado que no trabajan ni estudian, se les dificulta conforme va pasando el tiempo reintegrarse al sistema, ya sea el sistema educativo o el sistema ya productivo. Está también el componente de lo que es la informalidad. Muchos de estas personas que van a intentar volver a trabajar lo van a hacer en el sector informal, lo cual acrecenta la precariedad laboral en este sector de la población. Sí, precisamente en el estudio Un Sexenio Perdido ustedes muestran cómo cada corte tienen proyecciones en el impacto en el mercado laboral y las habilidades laborales. ¿Podrías detallarnos un poco más sobre eso, por favor? Claro que sí. En el impacto ¿te refieres a lo que es la inserción laboral? Así es. Claro, existe una crisis que mencionamos en nuestro informe, la parte educativa, la parte laboral y la parte social, que es como si fuera una escalera, un efecto dominó que uno alimenta al otro. Si no se tiene el acceso a la educación o si no se tienen las herramientas efectivas al momento de educarte, pasa el problema laboral. No tengo lo que necesito para las competencias, para poder aplicar a puestos de trabajo que paguen bien, o sencillamente aplicar a un puesto de trabajo. Y luego va la parte social, que si no puedo estudiar, no puedo trabajar, me quedo fuera del sistema. Y cuando estoy allí se vuelve como un pozo de que es más complicado salir, y eso fue como uno de los resultados que encontramos en nuestro análisis, de que una vez que se llega a esta parte no tenemos que esperar a que pase, tenemos que actuar ahora. ¿Y cuáles son esas habilidades deficientes que presentaron los jóvenes? Habilidades deficientes, podríamos empezar con lo que es las herramientas tecnológicas que están demandadas hoy en día en el mercado.
Sabemos que es un problema bastante común que en las escuelas no hay laboratorios de informática, no hay laboratorios de química, no hay de biología. Y si los estudiantes no se forman allí, no pueden agarrar sus herramientas. Las infoplazas que existen en varios corregimientos y en varios sectores muchas veces no están habilitadas, o han sido vandalizadas, o han tenido problemas de conectividad. Hay que entender que también el colegio, hicimos al principio de año en Jóvenes Unidos por la Educación un análisis de lo que es la infraestructura en los colegios del país. Analizamos 71 colegios y dentro de estos encontramos problemas importantes en lo que es acceso a servicios básicos. Te estoy hablando de laboratorios, pero vamos un poquito más allá y vemos que hay colegios sin agua, hay colegios sin electricidad. Servicios básicos. Exacto, no podemos hablar de internet si ni siquiera tenemos electricidad. Comedores escolares que están en mal estado o que simplemente no están operativos. Sumándole a ya sea la infraestructura que necesita mantenimiento, problemas de fibra de vidrio, de guano de murciélagos. Si es por problemas podemos mencionar un montón. Sí. Cuando estas interrupciones educativas, ya sea por los docentes o por la COVID, en las escuelas particulares continúan las clases. De alguna u otra manera, la brecha educativa se acrecienta. ¿Puedes compartir con la audiencia los datos sobre este tema? Sobre la brecha entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Claro que sí, existe una diferencia importante en las escuelas privadas o las escuelas particulares. Número 1 está las horas efectivas de clase que tienen estas escuelas. Tienen un periodo promedio por materia de lo que es una hora, versus en una escuela oficial que el promedio pueden ser 35 minutos por materia. Además de eso, las jornadas son un poco más extendidas que permiten un alcance mayor para el docente de cubrir más temas. Esto ya de por sí es una diferencia. Ahora le vamos a sumar el tiempo que tuvo efectivo desde la recuperación en 2022, que se reanudaron las escuelas luego de la pandemia, en 2021 de la parte virtual. Muchas de estas escuelas ya contaban con un protocolo ya sea de clases en videollamadas, en plataformas virtuales estilo Moodle, y las escuelas oficiales hicieron la transición a lo que era la plataforma Ster y otras plataformas que se utilizaron en su tiempo, sin embargo con una adopción no completa, con una adopción más lenta, y ya cuando estaba, por decirlo así, el carrito marchando, volvieron las clases presenciales y allí hubo un limbo donde no se aprovechó el tiempo como debió, y ya cuando se dejó de utilizar la plataforma se engavetó y llegó a un desuso. Y por ejemplo en las escuelas públicas, durante las protestas, ¿hay data o evidencia de que se hayan recuperado de alguna u otra manera las clases o los aprendizajes? Las clases no se recuperan, los aprendizajes. Sí, hemos también visto de que se realizaron ciertas iniciativas, por lo menos un calendario extendido de clases para tratar de cubrir el tiempo, pero esto no fue en su totalidad. O sea, si se perdieron 30 días de clases, no se recuperaron 30 días de clases, porque recuerden que también hablamos de días efectivos. Dentro de los días efectivos dejamos por fuera lo que pueden ser días de días patrios, días de exámenes, días irregulares donde los estudiantes efectivamente van a la escuela, pero realmente no se da clase per se. Así que si le juntas esos días efectivos que se perdieron versus el tiempo del calendario extendido, no fue suficiente. Wow. Y en el contexto internacional, la situación panameña, ¿cómo se destaca? Nos destacamos no por la mejor razón, nos destacamos por ser uno de los países con mayor cierre extendido de las clases, versus los países de la OCDE, que en promedio llegaron a 225 días. Entiéndase, países como Colombia, México, Costa Rica, homólogos a nosotros con un producto interno bastante similar y con situaciones bastante similares. Panamá llegó a tener mucho más días de cierre, y lo cual afectó lo que está afectando y va a afectar a mediano plazo las competencias de nuestros estudiantes.
Y en recuperación de aprendizajes en el contexto internacional, ¿tienen como alguna, si Panamá realmente trata o no de recuperar los aprendizajes? En el contexto de lo que es la recuperación de los mismos aprendizajes, más allá de lo que era el programa PRISA, que fue un protocolo para poder hacer esto mismo, una recuperación en tiempo limitado, con una adopción limitada en el país. O sea, no hubo un programa como realmente estandarizado para poder hacer una recuperación efectiva en todas las escuelas particulares. No hubo uno como nos gustaría que hubiera habido. Antes de hacerte la última pregunta, voy a leer algo del informe. Aquí dicen que los efectos de las interrupciones educativas, por ejemplo, de 1 a 3 meses, generalmente se recupera con intervenciones adecuadas. Irrupciones medias, de 3 a 6 meses, efectos persistentes en habilidades fundamentales, matemáticas y lectura. Irrupciones prolongadas son más de 6 meses, efectos severos en el logro educativo de la sesión escolar y resultados laborales futuro. Nosotros tenemos aproximadamente ya ¿cuánto tiempo? Ustedes contabilizan, son 4 años, 490 días, wow. Entonces nosotros estamos en las irrupciones prolongadas, sí, de más de 6 meses. Muy prolongadas. Más allá de plantear los efectos en los estudiantes a corto y mediano plazo, ¿qué soluciones proponen ustedes a través de este estudio a la sociedad panameña? Claro. Número 1, como te había hablado del programa PRISA, que es el programa de recuperación integral socioemocional de aprendizajes, proponemos que exista una verdadera adopción de este programa y una verdadera difusión a lo largo del país. Además de eso, hay que rediseñar los programas para lo que es inserción laboral juvenil. ¿A qué nos referimos con la inserción laboral juvenil? Desarrollar programas de corta duración. Esto va muy apoyado o muy orientado a una necesidad que tiene Panamá en el área técnica. No, además de la educación convencional, lo que son licenciaturas, ingenierías, lo que nos ofrecen las universidades, también existen instituciones técnicas. Hago la referencia a la más reciente, el ITSE, que ofrecen programas técnicos de corta duración donde el estudiante puede capacitarse en habilidades que le permiten obtener de una manera mucho más rápida un trabajo para poder salir de esta situación. El instituto ha tenido su tiempo de ya estar en la creación. Hay otros institutos, por lo menos sé que en Coronado hay uno de la Universidad de la USMA. Además de eso, tiene que haber un poco más de apoyo en toda esta parte social para la educación técnica a los estudiantes, brindarles esa oportunidad, ese acercamiento para sacarlos de allí. Además de eso, las políticas para formación del empleo juvenil. Está la barrera de que el estudiante sale del sistema, va a buscar un trabajo, no hay trabajo. Brindarle incentivos a las empresas para que adopten, por decir un término, a sus trabajadores jóvenes, como hubo en su tiempo esta iniciativa que tenía el gobierno de Mi Primer Empleo, que creo que se ha puesto en pausa, no estoy seguro en este momento, pero este tipo de iniciativas fomenta la inserción laboral del nuevo personal, además de la inversión adecuada del 7% del PIB en lo que es la educación en Panamá. No solo la inversión de este dinero, sino consecuentemente acompañado de una fiscalización y una rendición de cuentas transparente, porque no podemos simplemente destinar dinero sin saber en qué se usa, sino que se le dé un seguimiento y que las propuestas o las políticas públicas que se enfoquen para la educación sean, como te menciono, contextualizadas en la necesidad, sean realmente efectivas y que puedan sostenerse a largo plazo, mediano y largo plazo. ¿Qué acercamientos han tenido ustedes con los gremios magistrales para que vean este informe? O sea, realmente es alarmante lo que ustedes exponen. Sí, la razón de este informe es tratar de brindar esa información de que es un problema que no va a venir en 2-3 años, sino que está pasando hoy.
y hemos tratado de brindar esta información lo más pública posible. Les decimos a las personas, si ustedes quieren desean leer este informe, pueden escribirnos en Instagram @jóvenesuxlae, y con gusto se los vamos a mandar para que lo descarguen, para que lo lean y si hay algo que quieren saber de ello, una pregunta, un comentario, estamos súper abiertos a escucharlo. Lo hemos compartido en medios de comunicación, por radio, gracias por Radio Ancón por el espacio, en televisión, en periódicos, para que se esté hablando. El objetivo es que este tema sea una prioridad, que este tema esté en la palestra, esté en la mesa de discusión, y al estarlo se puedan priorizar decisiones para mitigar y minimizar los efectos que ya estamos viendo en nuestros estudiantes y población productiva. La teoría del capital humano establece que la educación es la forma de inversión que aumenta la productividad y los salarios futuros. Según esta teoría, las inducciones educativas representan una pérdida en la acumulación de capital humano que puede tener efectos persistentes a lo largo de la vida laboral. Yo digo que, bueno, esto lo acabo de leer del informe, creo que más allá de la vida laboral, el desarrollo humano del panameño y de la panameña no se hace bien, pues mientras un estudiante de una escuela privada, y enhorabuena, qué bueno que algunos tengan la oportunidad de hacerlo, hay otros que no. A veces me pregunto qué pensarán estos estudiantes que no tienen la oportunidad de poder tener acceso a un derecho de educarse, y más allá de los informes que ya tenemos de las pruebas PISA, de que nuestros estudiantes no salen bien en habilidades tan básicas como la lectura y escritura, en las matemáticas, en las ciencias básicas, ahora aunado a que perdemos las clases. Me gusta el enfoque que se le da de que bueno, no solamente ese enfoque, ¿no? Cómo la brecha se acrecienta aún más con las pérdidas de clases. Aro, no tengo más preguntas. Matiel, no sé si tienes alguna... Bueno, tengo que despedir porque es hora de ir cediendo los controles. Muchas a gracias, 520, pero recordar, bueno, Jóvenes Unidos por la Educación tiene su programa también los sábados en Radio Ancón a las 9 de la mañana, que dicen los jóvenes, a quienes les invito pues a que sintonicen los sábados. Gracias, Aaron, por acompañarnos también. Gracias, Magdiel, y gracias, María, siempre por el espacio. A la orden. María, gracias por otro tema interesante, un lunes aquí en Ciencias para Todos. Me gustó lo que leíste sobre el capital humano. El capital humano es el recurso más importante que tiene cada nación. Así es. No nos sirve tener aquí petróleo, gas, ni cobre, un pibe alto. Lo que quieras, si su elemento más importante, que es la gente, no está recibiendo una educación para que todos podamos ir construyendo esta sociedad. Exacto. Desde esa premisa, pues la educación no es un favor, es una necesidad que hay que solventar para que todos podamos tener el país que queremos. Así que se nos fue el tiempo. Gracias, Aaron, nuevamente. Gracias, María. Gracias. Hora de 5:20. Gracias a Claudio Quiroz en Controles, a todos por escucharnos. Será hasta mañana con más Tardes Relax aquí por Radio Ancón.